Acaba de ganar Triqui, señores. El Sportivo Trinidense inicia de una manera inmejorable el torneo Clausura 2026. Ganó por el marcador de 2-1 ante Cerro Porteño, nada más y nada menos que en condición de visitante en La Hoya. Y ante qué rival, señores. Así como lo habíamos hecho en el torneo Clausura del año pasado, este año lo volvimos a hacer con la piel aquí, con la amarilla, con la más hermosa de todas. Trinidense se impuso su juego, empezó con el pie izquierdo, pero así todo, como nos tiene acostumbrados el equipo de José Arrúa, que ante las malas, ante la adversidad, se sobrepone. Ante los obstáculos, como sea, pero lo resuelven, señores. Y hoy lo resolvieron, pero jugando bien, con la pelota al piso, tocando, sin desesperarse, sin entrar en esa nebulosa, en esa problemática de, uy, recibimos el golpe rápido, cómo reaccionamos. Demostró muchísimo Triqui esa capacidad de reacción, de administrar cargas también, energías. Si bien he visto también algunos jugadores del conjunto de Triqui no en la mejor forma física, quiero creer que es porque empieza recién el semestre, el torneo, cabe destacar. Vamos a ver cómo sigue todo. Pero por lo pronto conseguimos un triunfo, 3 puntos de oro se puede decir, porque ganarle a un grande siempre es noticia, siempre es bienvenido en un club como Triqui. Tumbar a un gigante, porque Cerro Porteño es un gigante del fútbol paraguayo, eso no hace falta aclararlo, ¿verdad? Por eso es que ven la sonrisa en este servidor y el goce en general, es lo lindo que va a ser el fin de semana, todo porque ganó Triqui. Y bueno, hablando rápido y pronto del encuentro, empezó, como ya les dije, con el pie izquierdo el conjunto de Santísima Trinidad. Ramírez anotó el primer gol de Cerro Porteño tras una pelota que no recuerdo quién fue el que le metió el pase, si fue Pirida Mota o quién. Un gran pase, eh, una gran habilitación y la defensa que no salió, como que alguien se quedó ahí, no recuerdo quién. Lo aprovechó Ramírez, que no te va a desperdiciar un regalo, ¿verdad? Inmejorable chance. Debut para el jugador azulgrana y fue un debut con gol. Ya le daré otro debut con gol en breve en este partido. Pero bueno, así fue. Trinidense empezó mal. Si bien, como ya les dije, el gol vino rápido en contra, pudo significar otro tipo de encuentro, uno donde a lo mejor Trinidense iba a lo loco a buscar el empate o esperaba para no recibir otro. Pero no pasó nada de eso, porque Cerro Porteño metió el gol y nada más. No propuso mucho, no tuvo casi la pelota, si lo tenía, no sabía qué hacer con ella. Trinidense de a poco fue entrando, como se dice, a fuego lento, entrando al partido. Intentaba, proponía desde el instante en que Cerro convirtió el gol, Trinidense salió a buscar el empate con sus armas. Si bien, como ya les adelanté, algunos jugadores parecían no estar a tono con el equipo en general. Como que estábamos bien, pero falta ese toque, falta ese, no solo me refiero al gol, no sé si me explico, falta esa última gota para que todo salga bien. Y como ya les dije, eso cuesta conseguirlo, porque Cerro Porteño, si bien no era claro con la pelota, no atacaba demasiado, tampoco se equivocaba en defensa. Y así es difícil, porque tenés que romper el cero ante un equipo grande, en condición de visitante, con la hinchada cantándote todo el partido. Condiciones adversas que este equipo, como ya les adelanté, se sabe sobreponer. Ante la adversidad, Trinidense siempre sobresale. Parece que cuando le das el primer golpe, ahí se despierta y este equipo demuestra de todo lo que es capaz. Ya usted, hincha de Triqui, sabe, usted amante de fútbol que ve los partidos, también sabe cómo juega este Deportivo Trinidense, que es de cuidado y más en este tipo de partidos, ¿verdad? De repente en otro partido puede estar un poco dormidito, pero contra los grandes, siempre ojo con el Triqui, ¿eh? Y así se fue el primer tiempo, no hubo mucho más para hablar y en la segunda mitad yo estaba mirando el partido, de repente creo que fui a recoger algo porque estaba lavando ropa, fui a colgar una ropa, cuando volví ya eran como 2 minutos del segundo tiempo, volví y vi ataque de Trinidense y miré, ¿cuántos minutos van? Y alzo la mirada, veo ahí 50, 55 minutos, parecía que iban los minutos 90 y Trinidense buscando a lo loco
en el buen sentido a lo loco el empate. Y no, señores, eran minutos, 5, 10 minutos del segundo tiempo y Trinidad con todo para empatar. Y me parece espectacular, me parece espectacular entrar con esa actitud para ganar el partido, para empatarlo, mejor dicho. Muy buena, muy buen planteo de Arrua para el segundo tiempo. Y la cara, la actitud del equipo también buscando, proponiendo, intentando. De repente no te sale, bueno, no te sale por el costado, bueno, vamos a tirar un centro, no te sale un centro, bueno, vamos a pegarle afuera. Eso es lo que me encanta de los equipos de fútbol. El probar de cualquier lado, de chutar al arco, tiro libre, córner, lo que sea. Intentar, y como dice Fernando Palomo, tanto va el agua al cántaro que se rompe. Y sí, señores, así fue, con un córner de Morínigo y el gol de Axel Cañete para el empate a 1. Un empate que vino bien al conjunto del Triqui, que ya lo merecía a esa altura. Definitivamente, como ya les estaba graficando, les estaba describiendo un poquito, si no alcanzaron a ver el encuentro, Triqui pues, fue, buscó por todos lados, vino el gol. También tengo que decirlo, no puedo decir todo solamente lo de Trinidense, porque el conjunto del Ciclón muy flojito, muy flojito, muy flojito para hacer el primer encuentro de local con tu público, antesala de la Libertadores y jugás así, medio que preocupa un poco en Campamento Azulgrana seguramente este rendimiento que incluso con no puedo decir regalo porque fue un buen gol del conjunto del Ciclón, pero con un gol, así entrando al vestuario prácticamente un gol te dan vuelta al partido. Y no es la primera vez que el conjunto de Triqui le da vuelta. Recuerden que allá en el 2024, también en el clausura, por cierto, del 2024, nos va bien, ahora que pienso, nos va bien en el clausura con Cerro, ¿eh? Porque en el clausura del 2024 habíamos ganado 3-2, dimos vuelta un 2-0 con goles de Charpentier, recuerdo bien, allá en el tobogán, en el estadio Guaraní, el Rogelio Olivieres, dimos vuelta. El año pasado también ganamos 3-1 quitándole el invicto al Ciclón. El Ciclón de Diego Martínez que poco a los 2 o 3 partidos más se va. Y este año volvemos a ganar y nada más y nada menos que en condición de visitante. Así que mucho mérito lo de Trinidense para saber jugar este tipo de partidos y más ante un conjunto tan grande como lo de Cerro Porteño. Y bueno, vino el gol y uno me dirá, bueno, vamos a manejarlo con cautela, a esperar un poquito, no alocarnos, ya empatamos, no. Y me encanta que no haya sido así, porque Trinidense fue a buscar la victoria, como debe ser, señores, como debe ser. Trinidense fue con todo. Siguió intentando, siguió proponiendo, discúlpenme, ingresó a Abreu un cambio ofensivo, por cierto. Y qué ingreso y qué debut, señores, para Luis Abreu. El, el hombre, ya no le puedo decir Mitaí, porque yo durante el partido gritándole a la tele, vamos Mitaí, dale Mitaí, bien Mitaí, encará. Y eso es lo que uno busca. Me recordó en instantes a Pedrito Zarza, que le vaya bien, por cierto, en Olimpia, que nos dio varios rendimientos buenos y alegrías también al conjunto del Triqui Pedrito Zarza. Ese encarar, ese ser vertical, el no tener miedo a equivocarte, porque ese pues, yo no le voy a pedir a ningún pibe que debuta o joven, vamos a decirlo, si nos gusta llamarlo pibe, jugador, que entregue todas las pelotas bien y le chulea a todo el mundo. No, yo lo que le pido es que intente y si no le sale, vuelva a intentar. Que vuelva a tener esa rebeldía, esa actitud. Y eso es lo que mostró Abreu hoy. Y en todos en general, ¿verdad? Tommy Reyes recuerdo que tuvo una chance también. Que la tapa antes no sé si fue antes del segundo, antes del empate, si no me equivoco, la tapa bien el arquero. Y nada, señores, vino el gol de Abreu. Una gran definición, esquinada, inatajable. Para ningún arquero, ningún arquero te va a poder sacar esa porque fue un remate seco, totalmente a contrapierna del arquero, al costado, inatajable. Muy bien por Abreu, gran debut y que te ilusiona, te esperanza. A mí, al menos como hincha, me esperanza seguir viendo más de cuando aquí Michi está dando también su opinión. Te da esa esperanza de que pueda tener rendimientos aún más auspiciosos, señores. Y vamos todavía, Triqui. Este 2-1, como ya les dije, vino bien en este lado de la historia, en el lado auriazul, los colores más lindos del mundo. Vino el 2-1 y más que eso,
No pasó en el partido, Cerro como obviamente ya la desesperada lo intentó. Nosotros de repente tuvimos algunas chances, yo creo que pudimos haber metido 2 goles más por lo menos antes del empate y ya con el 2-1 también tuvo una de la Cruz que definió mal, no le salió. También tuvimos una para liquidar, a ver, no recuerdo quién era la jugada ahora mismo, pero tuvimos nuestras chances y le fue bien, no fue bien en líneas generales. Pudimos aguantar bien el partido, no lo sufrimos demasiado dentro de todo. Empezamos bien con el pie derecho y nada, ojalá que este sea el inicio de grandes cosas para el conjunto del Triqui. Y en la semana volveremos a jugar, entre semana habrá fecha 2. Ojalá que sea con triunfo también. Estaremos atentos desde este espacio. Le agradezco si llegaste hasta acá, por favor, dale like, compartir, etcétera. Abrazo grande para vos que estás viendo, escuchando, oyendo. Y nada, vamos triqui todavía.